Muy bien, pues buenas noches a todos los presentes, a nuestros amigos que nos están viendo detrás de la pantalla. Buenas noches a nuestro Padre que nos acompaña siempre, aunque nosotros no lo veamos ni lo sintamos, siempre está ahí junto a nosotros, está ahí dentro de nosotros. Y como siempre vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar relajándonos y vamos a elevar nuestros pensamientos hacia nuestro Padre que está en los cielos, que está en nosotros y nosotros en Él. Y vamos a rogar que nos envíe un rayito de su luz para iluminar nuestra conciencia y que aprendamos cada vez más a distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo bello de lo feo, la verdad de la mentira. Y vamos a rogar también que permita a los espíritus guías de este centro que nos acompañan hoy y nos imbuyan buenos pensamientos para que sepamos asimilar y sobre todo llevar a nuestra vida las enseñanzas eternas de la divinidad. Esas leyes divinas que rigen el universo nos rigen a nosotros, rigen nuestras relaciones. Sepamos aplicarlas en nuestra vida con discernimiento, con amor, con sabiduría. Damos las gracias a Jesús por las sublimes enseñanzas que nos legó a través de sus apóstoles. Enseñanzas que aún tenemos que interiorizar para llegar a ser perfectos como lo de nuestro Padre. Él nos enseñó el camino, sigámosle con fe, con amor, con perseverancia. Y sin más empezamos. Muy bien, pues esta noche vamos a hablar de un tema que se titula escándalos. Está en el libro, en el Evangelio según el Espiritismo, y vamos a ver qué entendemos por escándalo, ¿no? o qué se entiende por escándalo en el Evangelio. Y primero creo que deberíamos ver, ¿no?, qué nos dice la definición de escándalo. Vamos a ver la definición de la Real Academia Española y nos dice, tiene varias acepciones. La primera es alboroto, tumulto, ruido.
Y la segunda es hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos. Por ejemplo, un escándalo financiero. Este es el sentido más vulgar, más común de la palabra. La tercera es desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo. Y es cuando una o varias personas pues, cometen actos indecorosos o que atentan a la moralidad imperante. La cuarta es asombro, pasmo, admiración. Cuando se trata, por ejemplo, de algo positivo, ¿no? de un hecho no muy común. Se dice que es escandalosamente bello, escandalosamente bueno. Y ya por último, la última acepción nos dice acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. Aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Que esa acción o palabra puede estar basado en una verdad o no, porque a veces las personas divulgan hechos sin ser ciertos y con ello dañan a la credibilidad o el honor de las personas. Vamos a ver antes de pasar a la siguiente slide, vamos a ver, ¿no? cuáles van a ser nuestros objetivos de hoy. Y vamos a intentar profundizar, vamos a intentar esclarecer el sentido de escándalo en los textos del Evangelio. Y vamos a ver también el efecto o consecuencia del escándalo o de lo escandaloso en quien lo causa. Y vamos a ver también los efectos de ese acto escandaloso en la persona que lo sufre. Bien. Este ítem, el ítem 11 del capítulo 8 del Evangelio según el Espiritismo, trata sobre unos versículos de la Biblia, concretamente del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6 a 10. Y esos versículos nos hablan es una enseñanza de Jesús, una más, que nos hablan sobre el hecho y las consecuencias de escandalizar mediante acto o palabra. Hay muchas versiones de la Biblia, muchísimas traducciones, algunas más antiguas, otras más modernas, cambian las palabras, pero en general el significado viene a ser el mismo. Nosotros vamos a utilizar la traducción de la Biblia Reina Valera, de la versión de 1995, que es la traducción más moderna, que yo sepa. Y vamos a ver cómo en esta versión ya no se utiliza la palabra escándalo, como quizás podamos leer en el Evangelio según el Espiritismo. Pero se entiende, el significado viene a ser el mismo, se entiende, creo que perfectamente. Muy bien. Vemos como en este slide, en el siguiente, leemos: pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten en el cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Vemos, como he dicho antes, que aunque no se usa la palabra escándalo, esta está implícita en el texto.
Porque si recordamos la quinta acepción de la Real Academia, nos dice acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Entonces vemos que es todo procedimiento contra la moral, contra lo moral, es todo lo que nos lleva a la caída, el mal ejemplo, principios falsos, abusos de poder, etc. Tenemos, por ejemplo, los casos de pederastia que están aflorando en las diversas iglesias del mundo u otros estamentos o entre nosotros, y esos pobres niños y niñas que sufren o han sufrido abusos y agresiones sexuales por parte de todos los mayores que supuestamente deben de protegerlos, pero sufren esas agresiones. Casos que la mayoría de las veces, cuando se trata de estamentos oficiales, instituciones como las iglesias, se suelen encubrir por las autoridades superiores que se hacen cómplices de esos actos. Y voy a contar una pequeña historia que se trata de Capitán Lagier. El Capitán Lagier vivió en el siglo XIX y fue un pionero del espiritismo en España, pionero del movimiento espírita en España. Él era capitán de la Marina Mercante y por avatares de la vida, en fin, en aquella época había muchas epidemias de cólera, pues pierde a su mujer, a sus padres, pero le quedan 3 hijos. Como debido a su trabajo recalaba más tiempo en Marsella, en el sur de Francia, estaba ahí 3 días entre viaje y viaje, pues decide llevarse allí a sus hijos, eran 2 hijas y un hijo, y los deja en manos de una persona de bien, de fama de santo, ¿no? Como se suele decir. Confía en esa persona, se marcha de viaje, bueno, en el cabo de uno de esos viajes le llega una carta advirtiéndole de que sus hijas estaban en grave peligro en contra de su honra. Entonces él vuelve en cuanto puede, vuelve allí a Marsella y se encuentra con que sus hijas ya estaban a punto de ser echadas a la calle, con lo que significaba en aquella época en que unas chiquillas, unas jóvenes adolescentes tiradas en la calle sin ningún recurso, pues estaban expuestas a todo lo peor, ¿no? Pero no solamente esto, sino que se encontraron a su hijo muerto en la buhardilla del colegio donde estaba, con fundada sospecha de que había sido sodomizado. El pobre capitán Lagier se encontró con el panorama y denunció a la persona que estaban a cargo de sus hijos. Fue incluso a ver a la reina de Francia, pero no consiguió nada, porque los superiores lo acusaron de haber perdido la cabeza, que todo era mentira, que
no era cierto, vamos. Vemos, ¿no?, como esto es un ejemplo de cómo en aquella época pues la Iglesia tenía mucho poder. Hoy en día, gracias a Dios, ya no lo tiene tanto, y esos casos cada vez son más denunciados y son mejor tratados por la justicia. En aquella época, nuestro capitán Legier se quedó sin justicia. Bien, seguimos leyendo. Vemos en el versículo 7, nos dice: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Entonces nos preguntamos, ¿por qué todo ese estado de cosas en el cual mucha gente hace que desobedezca a Dios y que no haya manera de evitarlo? ¿Por qué Dios permite que los buenos sufran a los malos? ¿Por qué permite Dios este estado de cosas? ¿No sería más fácil que dejar a los buenos y se llevar a los malos? Buenos entre comillas, claro está, porque nos consideramos buenos, pero no sabemos, desconocemos nuestro pasado como espíritu. Y Emmanuel, el espíritu guía de Chico Xavier, en el libro de la Esperanza, mensaje número 20, en el dominio de las pruebas, nos da una explicación del por qué sucede esto. Nos da una explicación muy gráfica. Y nos dice, resumiendo, se trata de un padre amoroso y sobreprotector que, queriendo proteger a su hijo de todos los males del mundo, lo aísla del contacto del mismo, del contacto de la gente. Él mismo lo educa, le mima la salud. Intentaron conservar la criatura en todo su candor, ¿no?, e ignorancia del mundo, intentando conservar su inocencia y inadaptación absoluta. Pero llega el momento en que el padre tiene que ausentarse del hogar. Obligaciones ineludibles hacen que se ausente. Y tiene que dejar solo a su hijo. Este hijo ya es mayor y se tiene que enfrentar sin preparación a los conflictos y problemas de la vida, de la sociedad. Contacto que lógicamente le daña el cuerpo y el alma. Esto hace que se vuelva desconfiado, cruel, cuando el padre suponía que con esa educación cultivaba en él bondad y generosidad. Pero este joven no estaba preparado. Y esta historia nos muestra lo necesario que es la encarnación y la reencarnación en los distintos mundos del universo, en diferentes existencias, donde el espíritu se va curtiendo, va cogiendo experiencia, va mejorando en esas diferentes pruebas que vive, en esos diferentes mundos que transita. Y gracias a esas experiencias en el cual, en esa expiación, los hombres nos castigamos los unos a los otros, nos castigamos a nosotros mismos con ese contacto con los vicios. Y las primeras víctimas somos nosotros, porque sufrimos
las consecuencias de nuestros actos pasados. Sufrimos y debemos de vivir esas experiencias, ese contacto, hasta que nos hastiemos de hacer el mal, de hacer las cosas mal. Y al final aprendemos a base de experiencia cómo debemos hacer las cosas. Así que la providencia divina se vale de nuestras imperfecciones, provenientes del mal uso de nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Pues para hacer que nos ajustemos a la ley. Así que debemos dar gracias por todos los problemas, por todos los sinsabores que experimentamos en nuestra vida. Todos ellos nos hacen avanzar hacia la perfección. Nos sigue diciendo Jesús en este mismo versículo que qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que provoca el escándalo denota ser un espíritu aún imperfecto, carente de evolución, cuyos actos maliciosos de hoy se reflejarán mañana bajo la forma de duras pruebas reencarnatorias, duras pruebas reparadoras, que son necesarias todas ellas para su ajuste a las leyes divinas. Hay un dicho que dice, si no aprendemos por las buenas, tendremos que aprender por las malas. Y cuando no ponemos de nuestra parte, de nuestra voluntad, en hacer las cosas bien, la vida nos enseña, a base de tortazos, cómo debemos actuar. Así que, entre sufrir las repercusiones del escándalo, en el caso de que seamos el blanco de esas acusaciones, de esos actos, de ese mal ejemplo, entre sufrir las repercusiones y ser el causante de esos escándalos, pues es preferible estar en la primera situación. Porque ahí estaremos limpiando ese pasado delictuoso en el cual nos sumergimos de forma con placer, incluso antiguamente. Así que feliz, por tanto, es aquel a quien el escándalo es dirigido, porque está saldando sus débitos para con la providencia. Pero, ¿por qué hay tantos escándalos en el mundo? Pues la respuesta es muy sencilla. Si es que la mayoría de nosotros somos aún imperfectos. Y eso nos hace propensos a practicar el mal en mayor o menor medida. A veces creemos que actuamos bien, creemos que somos muy buenos y metemos la pata muchísimas veces. Así que tenemos que aprender a ser mejores. Y el mundo, pues, solo es malo en razón del nivel de la humanidad que habita en él. Y ese nivel, pues, no es muy elevado, por desgracia. En nosotros está el subir ese listón a nivel individual para también no hacernos cómplices de ese estado de cosas. Así que, estando la causa en nosotros, si no hacemos el esfuerzo de perfeccionarnos, este mundo seguirá igual. Pero si nos perfeccionamos un poquito,
ya el mundo ya ha mejorado un poquito. Y granito a granito lograremos hacer una playa, un monte, una humanidad de seres elevados y perfectos. Y cuando llegue ese día, este mundo ya será un paraíso. Será un mundo feliz en el cual sus habitantes ya no se dañarán el uno al otro, y en el cual reinará el reino de Dios en la tierra y entre nosotros. Bien, sigamos con el siguiente. Y vemos en el versículo 8 que nos dice Jesús: si lo que hace con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtalos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. El versículo siguiente nos dice, viene a decir lo mismo con otras palabras. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos. Vemos que ahí que son palabras muy fuertes, ¿no? Son las frases muy que chocan, ¿no? Que llama la atención. Pero Jesús, cuando hablaba así, sabía muy bien lo que hacía. Tenía que llamar la atención a la gente, tenía que despertar a la gente que está dormida. Y por ello da esos ejemplos tan radicales. Pero realmente hay que seguir al pie de la letra estas indicaciones, porque tenemos la ley de conservación que también nos dice que debemos de preservar nuestro cuerpo lo mejor que podamos. ¿O será que lo dijo en un sentido figurado? Yo creo que se debe entender en un sentido figurado. Y este texto nos viene a decir que debemos de erradicar, debemos de destruir, debemos de sacar de todos nosotros, todo aquello de malo que existe, todo aquello que causa de escándalo en nosotros. Así que también nos quiere decir que si en esta vida hacemos algún acto reprensible ante nuestra conciencia, ante Dios, bien con la mano, bien con el pie o con la vista, es más que probable que en la siguiente vida pues nazcamos sin esa mano, sin ese pie, sin ese ojo. Nos viene a decir que las consecuencias de esos actos son terribles para nosotros. Así que es mejor, en sentido figurado, erradicar de nosotros todos esos males, si no queremos luego padecer. Aquí también nos habla del infierno. Es utilizada aquí y en otros muchos pasajes de la Biblia. E igual que lo demás, la palabra infierno no se tiene que tomar tampoco en el sentido literal, en el sentido difundido por las iglesias de que es un lugar en el cual las almas se queman eternamente. Pero sí en el sentido de que el fuego es un elemento purificador y es algo que duele, ¿no? Y el infierno no es un lugar concreto del universo, ni siquiera de la tierra. El infierno es nuestro estado cuando pasamos a la otra vida
teniendo sobre nuestra conciencia actos reprensibles. Entonces sí que vivimos un auténtico infierno, porque nuestra conciencia nos va a acusar de día y de noche y no nos va a dejar tranquilos hasta que reparemos ese mal. Es la imagen simbólica de Caín cuando mató a Abel. Luego estuvo vagando por la tierra y no encontraba un lugar de reposo. Siempre encontraba la vista de Dios que lo estaba viendo. Y esa vista de Dios era su conciencia, que le acusaba de día y de noche de haber matado a su hermano Abel. Bien. Pasemos, sigamos. También nos dice Jesús, nos dice, recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Todos nosotros, desde que nacemos, incluso desde que somos creados como espíritus, tenemos a nuestro lado espíritus guías que cuidan de nosotros. Pero los niños más, porque son seres que han empezado una nueva vida y necesitan mucha protección. Y conforme van avanzando en edad, pues también van adquiriendo más autonomía. Pero esos pequeños han nacido en esta vida para avanzar, para aprender de nuevo. Y si en vez de enseñarles el camino correcto, les enseñamos de palabra o de hecho a volver a errores pasados, ¿qué se nos puede pedir de nosotros? Seremos culpables de haber inducido al mal a otros hermanos. Y por ello seremos reos de cárcel. Bien, en el ítem 12 del Evangelio según el Espiritismo, en los comentarios podemos leer: en el sentido vulgar, escándalo se dice de toda acción que choca con la moral o decoro de una manera ostensible. Ya lo hemos visto en la definición de la RAE, ¿no? Y se entiende que el escándalo no está en la misma acción, sino en la publicidad que pueda tener. La palabra escándalo implica siempre cierta idea de publicidad. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo porque se resentiría su orgullo y su consideración. Se perdería ante los hombres. Pues con tal de que sus torpezas queden ignoradas, esto les basta y su conciencia queda tranquila. Estos son, según las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, mas llenos de podredumbre por dentro, vasos limpios por fuera y sucios por dentro. Así que debemos tomar ejemplo de esta gente, de estas personas que a escondidas se consideran libres de hacer las mayores tropelías porque se creen a salvo de la mirada ajena. Esta gente son falsos moralistas porque ante la gente se muestran educados, buenas personas, hombres de bien, practican la caridad por lo menos de forma externa, van a la iglesia, van al templo o van a un centro espírita, por ejemplo, pero no se dan cuenta de que
todas esas cosas no pasan desapercibidas ante la vista de Dios, ante nuestra conciencia, que podremos tener adormecida en esta vida, pero tarde o temprano despertará y nos llevará a reconsiderar y a sufrir esas actitudes. Bien, un momentito. Sigamos. Sigamos con el ítem 12. En el sentido evangélico, la acepción de la palabra escándalo, empleada con tanta frecuencia, es mucho más general. Por esto no se comprende esta acepción en ciertos casos. No es sólo lo que lastima a la conciencia de otro, es todo aquello que resulta de los vicios y de las imperfecciones de los hombres. Toda acción mala de individuo a individuo, con publicidad o sin ella. El escándalo en este caso es resultado efectivo del mal moral. Así que vemos como en este sentido evangélico, el escándalo no es sólo el hecho que ocurre y es divulgado en la opinión pública. No es solamente lo que se publicita, sino que es todo lo que se hace en privado y a escondida. Son cosas que no divulgaríamos a los demás por miedo a que nos tacharan de inmorales o de personas malas, por hablar en palabras llanas y sencillas. Todos nuestros vicios, todas nuestras imperfecciones que perjudican a nuestro prójimo, eso también constituye escándalos. Sepámoslo. Concluimos. El escándalo es todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones. Toda mala acción de uno para con otro, con o sin repercusión. Es toda acción mala, todo vicio, toda imperfección humana que dañe al prójimo, eso es escándalo en el Evangelio, en el sentido evangélico. Así que da igual que lo sepan los demás, si nosotros lo sabemos, no tenemos escapatoria. Así que mejor evitar el hacer esos actos y así nos evitaremos consecuencias negativas. Porque todo esto tendrá consecuencias negativas. Hemos estado hablando en los estudios pasados del pensamiento, de la fuerza que tiene el pensamiento. Hemos visto que un pensamiento negativo tiene sus consecuencias. Así que más un acto negativo. Y más vale, desde luego, ser el receptor de ese escándalo. Más vale sufrir ese escándalo. Porque con ello estamos limpiando nuestra ficha kármica de hechos no muy elevados del pasado. Más vale sufrir que causar
más vale sufrir consecuencias negativas que no causar consecuencias negativas. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y os dejo aquí con las fuentes en las cuales he sacado este estudio. Y ahora si tenemos alguna pregunta, algún comentario de los presentes, y si no, pues lo dejaremos aquí. Esto me hace ver la influencia que tenemos sobre otras personas. Por ejemplo, cuando has comentado que los que inducen a la gente a frenar mal, yo estaba pensando en aquellas personas que están creciendo desde niños en un ambiente en el que se está inculcando el odio, lo que es por ideas, por ideologías, y que incluso llegan a la larga a poner incluso artefactos, bombas y a inmolarse, posiblemente sean más culpables que les han inducido a ellos a hacer esto que ellos mismos, aunque ellos han cometido el acto y tienen consecuencias, por supuesto. Es cierto, las personas que inducen a cometer esos actos pues son graves, de barbarie, esos actos de atentar contra la vida de otros, esas personas son muy culpables, más culpables quizás que la pobre criatura que se deja influir y se deja engañar por esos personajes. De hecho, en el Código Civil, en el Código Penal de la tierra, de los hombres, está la figura del inductor, está la figura de que urde la trama, ¿no? urde el plan para matar a una persona e induce a otra para que lo cometa. Esa persona es tan culpable como el que lo ha cometido. Y además que será doblemente culpable ante los ojos de Dios porque usó su inteligencia, usó su conocimiento para hacer que otra persona crea que con eso hace bien. En el caso de los suicidas de los suicidas kamikazes, que se suelen llamar, ¿no? Que está hoy en estos días tan de boga, ¿no? Pero sí. Y en España lo hemos vivido también con ETA, por ejemplo. O sea, personas que creían que estaban haciendo algo correcto y no lo es. No, sí, toda persona que induce en otro la idea de hacer daño a otro es tan culpable como el que comete el acto. O sea, si hubiera crecido en otro ambiente, hubiera sido una persona que hubiera evolucionado más. Le ha frenado de alguna manera en su evolución. Estamos influenciando a los que tenemos alrededor. Si esa persona hubiese crecido seguramente con otra influencia más benévola, pues posiblemente no se hubiese dejado llevar por esos pensamientos de causar mal al prójimo, sin duda. A ver, Lucas. Una pregunta. Has comentado que es mejor ser el objeto que el causante de un escándalo, ¿no? Sí. Y que el escándalo, según algunas definiciones, es la propagación, la publicidad del mal que fue hecho. Sí. Pero de alguna forma Jesús dijo que no hace falta que publicite para que sea un escándalo, ¿no? Exacto. Que dentro de la propia persona es un escándalo. Entonces mi pregunta es, si ocurre un escándalo con nosotros y nosotros no somos el causante, sino que somos el objeto, ¿es recomendable que se publicite el escándalo en pro del escándalo por sí solo ser una forma de educación al causante, o es más recomendable que delante de un escándalo por venir, como se decir,
poner paños quentes, ¿no? Poner Paños calientes. paños calientes en la situación y no dejar que venga a la luz el escándalo, ¿no? Por sí. Bien, se pueden dar dos casos, ¿no? Un caso es que solo te afecta a ti, que sea Ahí vas, ¿no, Diego? una mentira y que esa persona que está hablando mal de ti, de alguna manera lo está publicitando. Si ese escándalo solo te afecta a ti personalmente y no afecta a nadie más, no tiene ningún sentido darle mayor publicidad. Porque si tu conciencia está tranquila, tú estás seguro de que has hecho bien, pues no hay que hacerle caso. Y ya con el tiempo pone cada cosa en su lugar. Y si realmente todo es mentira, el tiempo demostrará, y nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, demostraremos de que es mentira. Ahora bien, cuando ese escándalo afecta a más personas, entonces ya es otra cuestión, ¿no? Ya es algo que afecta, que puede hacer daño a muchos. Entonces ahí en ese caso pues hay que valorarnos las consecuencias, hay que valorar si con ello, si dándole mayor publicidad vamos a ayudar a la causa de esas personas o si vamos a empeorar la causa de esas personas, ¿no? Entonces, pero ahí es otra cuestión, ¿no? Ahí entramos ya en un tema más colectivo, en el cual pues no estamos nosotros solo involucrados, sino que hay más personas. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Sí? Bueno. Tengo... ¿Tienes otra? Tú has hablado un poco de Capitán Lagier, ¿no? sí. Y él tenía alguna relación con la Sociedad Espiritista Alicantina o con Alicante de alguna forma, ¿verdad? Sí. ¿Podrían nos decir cuál es? Sí. Capitán Lagier, Ramón Pomares Lagier, si no me equivoco, era alicantino, tenía tierras cerca de Elche, en los campos de Elche, y estuvo muy relacionada con la Sociedad Espiritista Alicantina en sus inicios. Fue uno de los fundadores de dicho centro espírita y fue un personaje de cierto renombre aquí en Alicante. Incluso fue alcalde de la ciudad de Alicante. Y también decir que tuvo cierto renombre también en la revolución del siglo XIX, del 78, creo que era. O creo que sí. La septentibra, nombre muy raro. Participó activamente en esa revolución, haciendo que el general Prim y el general Serrano se reunieran en Cádiz y con ello triunfara dicho levantamiento. En aquella época se daban ese tipo de hechos, ¿no? Que había una parte del ejército que se levantaba y entonces pues, era secundado por otros regimientos del resto de España y entonces triunfaba ese levantamiento. Si no era secundado, entonces no triunfaba y tenían que irse al exilio. Casos de general Prim y de general Serrano que estaban exiliados, uno
en Inglaterra y el otro en Canarias, creo, por ahí. Entonces el capitán Lagier, desde luego, fue un personaje de renombre, tanto en Alicante como en España también, en el resto de España. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Me ha impresionado un poco, aunque has dicho que es una figura de lenguaje, el hecho de Jesús decir a las personas que mejor que quitar su ojo, quitar su brazo, quitar su mano, al tener esa mano haciendo el mal. ¿Será que ese mensaje no puede promover la violencia o ser mal interpretado? ¿O será que ya posiblemente ya fue mal interpretada? ¿Y de qué forma entonces traducir eso al sentido maternal y al sentido amoroso del Padre y hermano mayor que Jesús era? ¿Cómo traducir eso a una forma que sabemos de espíritu evolucionado, espíritu puro, que era Jesús? Hay que comprender que Jesús hablaba para mucha gente y la mayoría de la gente, como hoy en día, la mayor parte de la humanidad tienen y tienen una evolución bastante baja, ¿no? Y su entendimiento también era bastante reducido. Entonces, para provocar una reacción, para llamar la atención al común de los mortales, a la gente, pues tenía que presentar unas figuras también que llamaran la atención, ¿no? Que chocaran. Entonces, no lo hice en sentido literal, pero casi, porque es cierto que si no remediamos, si no rectificamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, sufriremos graves consecuencias. Así que no nos incitó a que nos cortara la mano o nos cortáramos cualquier parte del cuerpo, aunque mucha gente lo ha tomado literalmente y de hecho lo ha hecho, ¿no? Y se ha castigado el cuerpo y se ha hecho barbaridades, ¿no? Pero no es esa la intención es hacer un llamado, advertir de las consecuencias de los actos que hacemos, de los actos que creemos que no ve nadie, de los actos que pueden salir a la luz. Y si no salen es igual, ¿no? Porque son actos igualmente reprensibles. Entonces, una de las maneras de llamar la atención de Jesús es dar esas imágenes tan impactantes, ¿no? Para decirnos de que de las consecuencias no se libra nadie. Y de hecho, sabemos por el espiritismo, sabemos por las diversas comunicaciones que se han recibido a lo largo de los tiempos, que los espíritus, no solamente en el más allá, sufren esas consecuencias de sus actos, sino que en las vidas sucesivas sufren las consecuencias de esos actos. Y eso explica por qué hay personas que nacen con deficiencias de salud, del cerebro, deficiencias varias, enfermedades diversas. Todo ello, la mayor parte de las veces, son debidas a hechos de otras vidas que vuelven a surgir. El pasado siempre vuelve el pasado. Tarde o temprano siempre vuelve. No podemos dejarlo atrás sin limpiarlo. Tenemos que limpiarlo. Y la única manera de limpiarlo, o una de las maneras de limpiarlo, es sufrir en carne propia el daño que hemos podido causar a otros.
Muy bien, pues... Me tengo un comentario. Si Lucas no tenemos preguntas. Ah, pues venga, di, Bone. Porque siempre esto de hablar de la maldad o del daño, siempre, bueno, como llama más la atención los grandes actos, ¿no? Las guerras, los atentados. Pero yo creo también que hay que recordar que todo empieza de más pequeño para más grande. Y creo que en los hogares, como se decía, que no se cultiva el amor, la fraternidad, el cariño, el respeto mutuo. Ya decía Mandela que la gente no nace racista, ¿no? Nos amamos unos a otros, es la educación que hace que haya esta falta de respeto. Y creo que hoy día estamos viviendo una época que ya se ha perdido mucho los valores morales, la educación ya no prima por educar a los niños con amor, con fraternidad. Hay hogares que se escuchan palabrotas, malas palabras como si fuera una cosa normal, la infidelidad como si fuera natural, la falta de respeto, ¿no? Y creo que en esto, poco a poco, el mundo hoy pues vende la vulgarización de la sexualidad, por ejemplo, como algo normal y bonito y moderno, ¿no? Entonces creo que cada uno tenía que empezar pequeñito a sí mismo y evitando los pequeños escándalos para no llegar a los grandes, ¿no? Cierto, muy cierto. Y la educación de las personas empieza desde la cuna. Desde la cuna hay que educar y enseñar a nuestros hijos a ser buenas personas y a darle ciertos valores morales. Si no, pues luego sufrimos las consecuencias. Y lo estamos viviendo, ¿no? en esta sociedad en la cual vivimos, en el que la mala educación impera. Pero lo que pasa, como estos niños lo han aprendido mal y son adultos ya que han aprendido mal, cuando vayan a otra vida van a tener que seguir pagando consecuencias cuando realmente eso se podía haber evitado. O sea, estas personas están pagando por algo que realmente se podía haber evitado. Sí, también, es Por su cierto. entorno. Muy bien, pues nada, Es complicado, ¿eh? no es nada sencillo. Nadie ha dicho que la vida sea sencilla. Bueno, ya es bastante tarde ya, así que vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una oración de cierre, con vuestro permiso. Y damos las gracias a nuestro Padre, damos las gracias a Jesús, el Cristo, damos las gracias a nuestros espíritus superiores, a nuestros espíritus guías, a los espíritus familiares, a los espíritus inferiores también, o iguales a nosotros, que nos ayudan también a evolucionar. Porque de ese roce, de esas experiencias que vivimos con nuestros hermanos, con los espíritus que nos inducen ciertos pensamientos, ciertos actos, vamos aprendiendo también a ser más fuertes, vamos desarrollando nuestra inteligencia ante las adversidades de la vida. Vamos en definitiva siendo cada vez más perfectos. Y por ello debemos dar siempre las gracias a Dios por todo lo que recibimos. Ya sea todo lo, entre comillas, malo, y por todo lo bueno. Salgamos de aquí fortalecidos en nuestras determinaciones de corregir nosotros esos vicios, esos defectos. Y pidamos a nuestros espíritus guías, a nuestro espíritu guía que nos acompaña y a nuestros espíritus familiares que también nos quieren ayudar. Roguemos que nos ayuden, que nos imbuyan fuerza, que nos apoye nuestra voluntad de cambio.
Gracias por todo. Gracias a los presentes. Gracias a todos.